Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy vamos a ver una cosa importante de esto que seguimos aquí con el tema de sistemas de partículas. Bien, nos habíamos quedado, he dejado la pizarra igual que el vídeo anterior porque si no os habéis dado cuenta lo grabo justo después. Habíamos calculado la aceleración del centro de masa y nos habíamos quedado aquí. Bien, nos habíamos quedado con lo siguiente, la aceleración del centro de masa es esto de aquí, ¿vale? La derivada del momento de cada partícula respecto al tiempo. Y ahora, esto va a depender de qué partículas tengamos. Si os acordáis del principio de conservación del momento angular, si no os acordáis, id a ver eso, ¿vale? Ese vídeo, que realmente se metía un poco con sistemas de partículas, nos decía que cuando nosotros tenemos un sistema de partículas aislado, el momento total era constante, ¿vale? El momento lineal total era constante, por lo tanto la variación del momento es cero, por lo tanto esta derivada debería ser cero. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno, podríamos simplemente aplicar ese principio y decir, vale, pues nosotros la derivada de esto es cero si no hay fuerzas externas, con lo cual el sistema no está acelerando si no hay fuerzas externas, y tiene todo el sentido del mundo. Aunque las partículas sí que aceleren entre sí, el sistema en conjunto no está acelerando porque nosotros no le estamos metiendo una fuerza externa, ¿vale? Y esto explicaría la primera ley de Newton. Pero vamos a verlo de otra manera. Si nosotros tomamos, bueno, la suma de todos los momentos, ¿vale? De un sistema, ¿vale? Tenemos, no hay, bueno, y el momento del centro de masa lo podemos sacar, pero lo vamos a ver de otra manera, ¿vale? La suma de todos los momentos lineales será la suma de todas las masas por las velocidades, ¿vale? Si ahora nosotros derivamos la suma de todos los momentos, ¿qué obtenemos? La suma vectorial de todas las fuerzas. Bien, y fijaos, si ahora nosotros esta suma la ponemos aquí, bueno, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es que si nosotros derivamos estos momentos obtenemos todas las fuerzas y vamos a verlo con dos partículas, ¿no? Entonces, con dos partículas, esta está sometida a una fuerza externa 1 y esta está sometida a una fuerza externa 2, lo que obtenemos es lo siguiente. Lo que obtenemos es que la derivada de la suma de los momentos es, respecto al tiempo, es la derivada del momento de esta partícula, que va a ser debida a esta fuerza, y va a ser, o sea, que va a ser esta fuerza más esta fuerza, o sea, va a ser F1,2 más la fuerza externa 1, ¿vale? Más porque este es el momento debido el cambio en el momento por esta fuerza y el cambio en el momento por esta, ¿no? Y ahora, aquí tenemos, aquí lo que tenemos es la fuerza externa 2 más la fuerza 2,1, ¿no? Nosotros, la derivada del momento sabemos que es la fuerza por la segunda ley de Newton. Pues la derivada de la suma de los momentos es la suma de la derivada de cada momento, o sea, la suma de todas las fuerzas. Bien, y fijaos una cosa, y aquí está el truco. Por la tercera ley de Newton sabemos que las fuerzas internas son iguales y opuestas. Ahora, las fuerzas internas dentro del sistema físicamente no se anulan porque no tienen el mismo punto de aplicación. Esto es muy importante, ¿vale? Y es que un vector tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Cuando yo salto sobre la Tierra, ¿vale? Yo estoy saltando por una reacción, pero esa fuerza no se anula, aunque sea igual y de sentido opuesto, porque no tiene el mismo punto de aplicación. Sin embargo, mi peso sí que se anula con la normal. ¿Por qué se anula con la normal? Porque tiene el mismo punto de aplicación, y eso evita que yo me caiga, ¿vale? La fuerza de repulsión de dos imanes son fuerzas de reacción, iguales y opuestas, se repelen. Pero esa fuerza actúa. ¿Por qué actúa? Porque no tiene el mismo punto de aplicación. Pues aquí ocurre lo mismo. Esta fuerza está aplicada aquí, con lo cual esta partícula sí se va a mover para acá. Esta fuerza está aplicada sobre esta partícula, con lo cual está así, ¿vale? Sin embargo, si esta fuerza estuviera aplicada, en vez de aquí, aquí, tendríamos que esta fuerza con esta se anularían. Y esta partícula estaría en reposo. ¿Vale? Pero como eso no ocurre, ¿de acuerdo? Porque tienen distinto punto de aplicación, las fuerzas físicamente no se anulan. Pero ahora, si nos piden la suma, o queremos calcular la suma de todos los momentos lineales de esa fuerza, o la derivada de la suma de todos los momentos lineales, es la suma de todas las fuerzas, ¿vale? Y ahora, estas fuerzas, vectorialmente, lo único que les diferencia es el punto de aplicación. Pero al hacer la suma vectorial tenemos que la fuerza 1,2 es igual que menos la fuerza 2,1 por la tercera ley de Newton que ya explicamos. Entonces,
esto con esto se va, y nos queda que la derivada de esta suma es la fuerza externa 1 más la fuerza externa 2. Os podéis dar cuenta que esto es generalizable al número de partículas que tengamos, ¿vale? Porque si tuviéramos aquí una tercera partícula, aquí tenemos una fuerza y una fuerza, una fuerza y una fuerza, esta partícula igual está sometida a una fuerza externa, ¿no? Entonces, o no, nos da igual. Entonces, esta fuerza con esta se anula en esta suma, esta fuerza con esta se anula en esta suma. Físicamente no, pero el momento, el cambio en el momento, ¿vale? Y aquí está la idea. La derivada del momento total, o sea, la fuerza neta, aquí en este caso, es la suma de las fuerzas externas. Si nosotros lo generalizamos, tenemos fuerza externa 1 más fuerza externa 2, tenemos la suma de las fuerzas externas aplicadas sobre cada partícula. ¿Y qué nos da esto como resultado? Nos dice, el cambio en el momento lineal es la suma de las fuerzas externas. Por lo tanto, si no existe ninguna fuerza externa, ¿vale? Si el sistema evoluciona sin someterse a fuerzas externas, es un sistema completamente aislado, este sumatorio o estas fuerzas externas se anulan, este sumatorio da cero, eso quiere decir que la velocidad o el momento del sistema es constante, el momento lineal se conserva, y como el momento lineal se conserva, eso quiere decir que la suma de los momentos entre las partículas se conserva. A lo mejor esos momentos sí que cambian, y de hecho lo hacen, ¿vale? Y estas partículas sí que están sometidas a fuerzas, a sus fuerzas de interacción, y sí que están acelerando cada una de ellas, pero en conjunto, como sistema, no lo está haciendo. Se cumple la primera ley de Newton si se da esta condición. Y si no es igual a cero, entonces la derivada de la suma de los momentos va a ser la suma de las fuerzas externas, ¿vale? Y esto va a coincidir, si os dais cuenta, esto es lo mismo que esto, con, esto es la suma de las fuerzas externas, vectorialmente, entre la masa, con lo cual, esto va a coincidir con la aceleración del centro de masa. Y fijaos qué poderoso es esto, ¿vale? Que lo habíamos sacado en el... Si ahora nosotros despejamos esto, ¿vale? Nos damos cuenta de lo siguiente. La suma de todas las fuerzas externas es la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. O sea, esto es un equivalente a la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el centro de masa actúa como una partícula de masa, la masa total del sistema, sobre la que está aplicada la resultante de todas las fuerzas externas, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo tengo aquí, voy a borrar esto que está muy sucio, si yo tengo aquí dos partículas, ¿vale? Y por aquí vamos a poner que está su centro de masa, ¿de acuerdo? Y sobre estas partículas están sometidas a sus fuerzas internas, nos dan igual las fuerzas internas de momento, porque son despreciables para esto, y aquí tenemos la fuerza externa 1 y la fuerza externa 2, ¿vale? ¿Vale? A lo mejor aquí tenemos hasta otra fuerza externa más. Nos da igual. El centro de masa va a actuar como la fuerza resultante de todas ellas, de todas las fuerzas externas, ¿vale? Y aquí vamos a tener aplicada la suma de todas las fuerzas externas, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos dice es esto. El sistema se puede estudiar en torno al centro de masa, porque el centro de masa se mueve como una partícula de masa, la masa total del sistema, sobre la que está aplicada la fuerza resultante. Pero además, acordaos del vídeo anterior, teníamos que la velocidad del centro de masa era la suma de todos los momentos lineales respecto al tiempo, entre la masa. Con lo cual tenemos que el momento, o la suma de todos los momentos de las partículas, internos y externos, ¿vale? Es la velocidad del centro de masas por la masa. Entonces, esto coincidiría de alguna manera con el momento del centro de masa. El momento del centro de masa es el momento total del sistema, ¿vale? Y esto de aquí, esta equivalencia que acabo de hacer, es importantísima tenerla clara y entenderla, ¿vale? Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!